Como sabemos, el arte y la música son parte de la vida de las personas, son parte de las raíces y la cultura de las sociedades. Nos hacen sentir parte de el grupo social, nos hacen sentir que compartimos algo simbólico. El canto lírico en Cuenca lleva años trabajándose con profesionales y estudiantes en programas que fomentan su formación académica. Han existido varios convenios internacionales con maestros que hacen máster en dirección coral, en dirección escénica y en clases de correpetición. Para conocer un poco más de la identidad musical del género canto lírico, vamos a traer a la soprano cuencana Vanessa Regalado, quien nos acompaña desde España. El canto lírico como tal es una forma o un tipo de canto específico, un estilo de canto específico, entonces así como hay muchos cantantes de música pop, de salsa, de diferentes estilos musicales, diferentes géneros musicales, así también las voces de un cantante lírico tienen características específicas que que te favorecen, si se puede decir así, que te favorecen para este género específico de música. Es el tipo de timbre, el color de la voz, un poco también el instrumento que bueno, muy poco se conoce de que el canto o el cantante lírico trabaja desde todo su cuerpo como un instrumento. Y el cantante lírico lo que busca es desarrollar su instrumento, encontrando todas las herramientas que su cuerpo le permite para producir un mejor sonido con su voz. Bueno, el canto como tal nace desde que nace el hombre, o sea, el hombre muchas veces inclusive se dice que primero nace el canto antes que el lenguaje, la palabra hablada, porque muchas veces el ser humano se empezó como a comunicar mediante sonidos y mediante la imitación de sonidos de la naturaleza. Entonces, el canto como tal nace desde siempre, si se puede decir así, pero el canto lírico como género o como técnica nace en Grecia a partir de lo que es el estilo del canto gregoriano, que es una forma específica de canto en donde buscaban que la voz resuene sola, sin la utilización de la tecnología como en esa época no había. Entonces buscaban cómo hacer que la voz tenga una mayor proyección, tenga una mayor potencia y tenga un color específico, un ensamble específico. No sé si tú has escuchado alguna vez los cantos gregorianos, tienen una forma específica, un color o un sonido muy diferente a otros géneros. Entonces, nace con esa necesidad. Como en muchos países del mundo, en Ecuador, no existe un gremio o una asociación o alguna institución que represente a los cantantes líricos. Por lo general, como te decía al inicio, como en muchos países, como en la mayoría de países del mundo, los cantantes líricos son artistas independientes. Entonces, su formación, claro, es académica y asisten a algo. Pero cuando ya tienes ya tu vida profesional, eres un artista independiente. Entonces, en algunos países existen también gremios o asociaciones, por ejemplo, acá en España, con esta situación de la pandemia, recién, imagínate, estamos en el 2020 y recién este año, por lo que está pasando de la situación de la pandemia, se creó la primera asociación de cantantes líricos de España, porque claro, al estar solo, al ser independiente, el momento en el que no tienes un respaldo de una institución que te ayuda no sé, a coordinar con el gobierno, ayuda humanitaria o fondos o yo qué sé, ves cómo te solucionas. Lo que es la ópera no es un género tradicional o no hay una tradición, mejor dicho, no hay una tradición operística en nuestro país. Muchas veces la gente se hace muchísimos prejuicios, o sea, piensan que el canto de la ópera es algo elitista principalmente, piensan que solo es para gente que tiene mucho dinero o piensan que no es un género para la mayoría de personas o piensan que ni siquiera es una profesión, que es lo peor de todo.
Como hemos escuchado, la identidad de los cantantes líricos se produce a partir de su voz. Las características del timbre de la voz, del color de la voz y del desarrollo del instrumento, buscando un mejor sonido. Esto se hace diferente con los otros estilos musicales. Según Stuart Hall, solo se puede construir la identidad a partir del concepto y la relación del otro. La constitución de una identidad se basa en la exclusión de algo que yo soy y algo que el otro no es, o algo que el otro es y algo que yo no soy. Historia, porque es un proceso que se va dando paulatinamente. En el canto lírico, la historia se da en Grecia a partir de los cantos gregorianos, por la necesidad de que la voz resuene sola y se proyecte al resto de la comunidad. En la comunidad operística no existe un gremio o asociación como tal que los represente. Durkheim habla de unos clanes, grupos de personas que se identifican y se sienten unidos por un lazo. En este caso serían los cantantes líricos, y lo que les une o el tótem que ellos tienen sería su tipo de voz. Por la crisis del COVID-19, en España se crea la Asociación de Cantantes Líricos. Pasaría a convertirse en lo que Durkheim llamará fratría. Finalmente, en los prejuicios que enfrentan los cantantes líricos, Erving Goffman habla del estigma, que es una marca que puede verse o que no puede verse, que hace que la persona se vea mal en la sociedad. En el caso de los cantantes de ópera de Ecuador, se dan muchos prejuicios por el desconocimiento del género, y se dice que este es un tipo de canto que es elitista, o sea, solo para gente que tenga mucho dinero, que no es para todas las personas, y lo peor de todo es que se cree que no es una profesión, lo que sucede en la mayoría de veces que la gente quiere cantar.